Placer solitario, cortito y sin editar, gracias por estar ahí. Tercer día de cuarentena, confinamiento, aislamiento, no sé cómo lo llama, y que tenemos que cumplir, ¿no? Cada uno desde su lugar, ¿no? Hay quienes, sí, todos sufrimos, pero hay quienes sufren más, le digo, ¿ah? Porque hay personas que viven al día. Pienso en los taxistas, ¿no? Ellos ganan diariamente lo que tienen que llevar a la casa y si no trabajan un día es una desgracia. No van a trabajar 15, así que imagínense lo que eso representa. Hay que ser solidarios, no sé cómo, pero hay que ser solidarios. Sí, posiblemente usted y yo estemos en una situación de extrema comodidad, sin ser millonarios, sin ser ricos, ya tener una computadora, poder pasarse un rato frente a un canal de YouTube es una ventaja que muchos peruanos no tienen y que van a sufrirlo con esta situación para enfrentar el coronavirus, que no queda otra, ¿no? Alguien dirá, ¿cómo hace el tipo, el emolientero, la que vende huevitos de codorniz, cómo hace para vivir? Porque todos los días ellos ganan y compran lo que tienen para vivir, para pagar su casa, para pagar su comida, para pagar el colegio de sus hijos. Bueno, sí, así es, y desgraciadamente la van a ver muy mal, ¿no? Pero no queda otro camino. Y hoy día, en Placer Solitario, aprovechando o, digamos, agarrándose del estribo del coronavirus, voy a contarle una historia, porque todo tiene una historia, ya sabe, de la lavada de manos. La lavada de manos, ¿no? La lavada de manos, que es algo que nos resulta tan elemental, algo que es tan fácil, ha sido una de las grandes conquistas del mundo científico y de la población para defenderse de las enfermedades, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Porque todo tiene una historia y esto tiene un momento y tiene un lugar, ¿no? Mediados del siglo XIX, en Viena, como en muchas partes del mundo, se producía un hecho concluyente y preocupante. Las mujeres que daban a la luz tenían un alto índice de muerte, es decir, 4 de cada 10 mujeres que daban a luz morían. Algo que hoy día es tan simple o bastante común, era una situación de bastante riesgo cuando, bueno, por allá por el mediados del siglo XIX decía. ¿Qué pasaba? Hubo un personaje, Ignaz Semmelweis, que se dio cuenta que, bueno, morían muchas mujeres, pero que cuando estas mujeres daban a luz en las casas, con las comadronas, la situación era distinta. Es decir, él dijo, ¿cómo así en el hospital o en la clínica las mujeres se mueren? ¿Y cómo así en la casa con las comadronas que no saben tanto como un médico, les va mucho mejor? Investigó y llegó a una conclusión. En las casas, y esto lo hemos visto en las películas, cuando una persona va a dar a luz en una casa, lo que dicen inmediatamente es ponte a hervir agua para lavarse las manos, para desinfectar todo lo que van a utilizar. Esto hacían las comadronas. Pero ¿qué pasaba en los hospitales y en las clínicas? Los médicos iban a ver a los enfermos, los tocaban, ¿no? Tenían contacto con los virus, con todas las enfermedades, incluso iban a la sala de autopsias y de ahí se iban a asistir a las mujeres que iban a dar a luz. Y es en ese momento donde le pasaban los virus, le daba una fiebre a la mujer y se moría. Entonces Ignaz Semmelweis dijo, la solución está en lavarse las manos. Y ordenó en el hospital de Viena donde trabajaba, pidió realmente que pusieran lavabos para que se laven todos sus compañeros, ¿no? Lavatorios para que se laven las manos, antes de atender a las mujeres. ¿Qué pasó? Bueno, pasó con este personaje lo que ocurre con todos los que son adelantados, ¿no? Los que dicen algo, es decir, el ser humano es como un corderito y solamente cree lo que le dicen y lo que la mayoría habla, ¿no? Cuando alguien disiente, cuando alguien dice algo distinto, le dicen está loco y no le hacen caso. Bueno, en el mundo de la ciencia pasa mucho y pasó con Semmelweis, que sus compañeros no le hicieron caso, le dijeron estás loco y bueno, tanto así que terminó loco y se murió pensando que había dicho una barbaridad. 2 décadas después, ya con Semmelweis loco y muerto, Koch, el del bacilo de Koch, y Pasteur, el de la pasteurización, descubrieron y llegaron a la misma conclusión de su compañero, de su colega, ¿no? Ya estaba muerto, no había nada que hacer, pero sí se empezó a exigir que los médicos se lavaran las manos antes
de atender a las mujeres. Y se redujo considerablemente, solo en casos extremos, la muerte de la mujer cuando estaba dando a luz. Una conquista social de la lavada de manos. Estar limpio es bueno, y fíjese que la siguiente historia, ya para terminar, con Placer Solitario, cortito y sin editar, esto es cortito, tiene que ver también con una historia bastante loca, con una historia casi absurda, pero ya le he dicho, hay cosas absurdas, pero aquel que disiente no necesariamente está loco, simplemente puede estar mostrando un camino distinto. Le hago una pregunta. Cuando usted estaba en la clase de historia y le hablaban de la revolución industrial, ¿usted se dio cuenta que la revolución industrial tuvo como centro Inglaterra? La verdad que, como uno tiende a repetir, yo repetía hasta que leí un estudio y me pregunté, ¿y por qué no en otro país? ¿Por qué no en Alemania, que era un país también con muchos científicos? ¿Por qué en Inglaterra? Y acá viene la teoría, que tiene que ver también con la limpieza, ¿no? Esta teoría la saco del libro de Gonzalo Ujidos, siempre dando la fuente, Chiripas de la Historia, ¿no? El título describe al libro, ¿no? Habla de una serie de estudios, de una serie de trabajos que se dieron por ahí, de chiripa, ¿no? Es un libro fantástico. Yo se lo he regalado a alguno de mis seguidores cuando he hecho alguna promoción, ya la voy a hacer por redes. Siempre regalo libros electrónicos. ¿Qué es lo que dice Gonzalo Ujidos? Que además agarra un trabajo de otro lado. ¿Por qué se produjo en Inglaterra la revolución industrial? ¿Sabe por qué se produjo? Porque tomaban el té y porque hervían el agua. Increíble, es una teoría, se lo voy a leer. Si se produjo en Gran Bretaña antes que en cualquier otro país, fue gracias a la adicción de los británicos al té. Muchos otros países habían alcanzado los mismos niveles tecnológicos que el Reino Unido, pero para posibilitar la industrialización era imprescindible agrupar a la gente en las ciudades a escala nunca antes vista. Las aglomeraciones urbanas, que es lo que se está evitando con el coronavirus, fomentaban las enfermedades, aunque curiosamente en Gran Bretaña había mucho menos mortandad infantil y mucho menos disentería. La razón era que para tomar el té había que hervir el agua, lo que mataba las bacterias, y la leche materna resultaba completamente aséptica. Es decir, hervían todo. Como hervían el agua, lo utilizaban para el té y para otras cosas, y el agua, que era un gran transmisor de virus y de infecciones, no lo fue para los ingleses, y por eso dice esta teoría que se habría producido la revolución industrial en Inglaterra. Siglo XVIII, ¿no? Todo eso pasó en el 1800, ¿no? Durante todo el 1800. Así están las cosas, a lavarse las manos, a seguir confinados, porque nuestra salud depende de eso. Después veremos cómo solucionamos todos los problemas. Todos tienen problemas, si le cuento los míos se muere, pero hay que sonreír. No hay otra, porque amargarse no sirve de nada. Lo espero en la próxima, suscríbase, Placer Solitario, gracias por estar ahí.